Qué bueno poder saludar con amigos, amén. Qué bueno es poder compartir con amigos. Y quiero enviar un saludo allá en Costa Rica a mi gran amigo Javier Espinosa, representante de Ediciones Internacionales de nuestro querido amigo y colega evangelista Steve Fato. Amén. Que Dios bendiga grandemente su vida, Javier. Un grande abrazo. Ahora estábamos conversando por interno mientras estaba la publicidad y bueno, está el proyecto de venir Steve para acá a nuestra nación nuevamente. Y bueno, esperemos en Dios que las cosas se arreglen, se acomoden con respecto a esta pandemia para volverlo a tener a Steve, porque fue una tremenda bendición. Es que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada ser humano que Dios levanta con un propósito que es ministrar su palabra, es una tremenda bendición. Así que usted que me está escuchando el día de hoy, así que Salmo 125, el salmista David escribe sobre la protección de Dios sobre su pueblo. Y dice de la siguiente manera, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían, ¿qué es confiar? Confiar es creer en algo o creer en alguien. Todos los seres humanos en esta vida creemos en algo, en alguien o en cosas. Pues yo creo en alguien. Ese alguien que un día vino a morir por mí y por usted en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Ese alguien se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué bueno es tener dentro de nosotros aquello que se llama fe. Hebreos 11:1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo confío, mire lo que dice la palabra, los que confían en Jehová, directamente es explícito el versículo, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, son como el monte de Israel. Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando los montes surgen geográficamente, la única manera de quitarlos es allanándolos. Pero igual, ahí queda lo que uno dice, aquí había un monte, lo que pasa es que entraron con maquinaria y lo quitaron. Pero ahí en ese lugar estuvo sembrado un monte. Y esto es lo que Dios quiere decirnos el día de hoy, que si depositamos nuestra confianza en Él, si depositamos nuestra confianza en Dios, somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Estado de Israel es un fijo de las promesas dadas a un hombre llamado Abraham. ¿Y cuál fue la promesa? Que iba a surgir una gran nación. Cuando hablamos de surgimiento, quiere decir de cosas que se producen de la nada. Hoy en la mañana, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón sobre la palabra que dice, creyó en esperanza contra esperanza. Creyó a Jehová Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre ya entrado en años. Y Dios le dice que de él iba a salir una descendencia, que Dios le iba a dar hijos. Y cuando científicamente una mujer después de los 30 y más años, es difícil que pueda concebir. Y Sara tenía un problema de esterilidad desde su juventud. Ella estaba anciana, Abraham también estaba ya entrado en años, ya iba para anciano. Tenía 75 años cuando Dios le da la promesa. Pero él se mantuvo confiando, porque él sabía que Dios, mire lo que dice la palabra, porque Abraham sabía en que Dios aún de entre los muertos es capaz de levantar al hombre.
Dios sabía que, Abraham sabía que lo que el Señor había preparado para él, lo que Dios le había hablado, tendría un fiel cumplimiento. Cuando tú entiendes esto, quiero que me escuche, cuando usted entiende esto, que lo que Dios a usted le ha declarado, lo que Dios a usted le ha prometido, tiene un tiempo de promesa y un tiempo de duración y cumplimiento de la promesa. Hay promesas que Dios la da a corto y otras a largo plazo. Y es porque Dios, nuestro Dios, es aquel que tiene misericordia de nosotros. Pero ¿a quiénes se les cumple la promesa? ¿A quiénes Dios les cumple la promesa? Es a quienes que según Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, aquellos que por la fe tienen la seguridad, certeza y seguridad de que van a obtener aquello que han pedido. Cuando usted se da cuenta que su petición ha llegado, es en el momento donde ni siquiera usted está pendiente, sino que usted pidió y descansó en el Señor y dejó que Dios sea aquel que abra la puerta, que Dios sea aquel que obre el milagro. Usted y yo no podemos presionarlo a Dios porque Dios es demasiado grande. A Dios no se lo puede presionar. A Dios hay que creerle, a Dios hay que obedecerle. Bueno, a los que creemos en Dios, hay que creerle y hay que esperar en sus promesas. Abraham, su mujer, se aceleró en su espera y le pidió a Abraham que se acostase con una de sus criadas, una mujer llamada Agar. Esta mujer le dio a luz un hijo llamado Ismael. Se lo llamó Ismael. Y luego Dios le cumple la promesa a Abraham que a través de Sara era que iba a tener descendencia. Y nace Isaac. Pero antes de que nazca Isaac, la historia en la vida de Abraham nos cuenta que en cierta ocasión él se sienta en una edad ya bien avanzada y dice, wow, las promesas que Dios me ha dado son fieles y verdaderas, pero aún no se ha cumplido. ¿Será que Dios me va a dar hijo? ¿O será que me va a heredar este criado llamado Eliezer? Eliezer era un criado que estuvo a la par de Abraham, como si fuese un hijo. Y bueno, lo lógico era que al no tener a Abraham un hijo y tener una persona fiel, pues él pensaba en heredar a Eliezer, dejarle la herencia de Eliezer. Pero Dios dice que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son nuestros caminos. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dice que 3 personajes le hicieron una visita. En una tarde, cuando él estaba sentado debajo de un encinar, allá en la ciudad de Manrey, él estaba sentado allí y sin duda alguna pensando, me estoy volviendo viejo, lo que Dios me prometió no ha llegado. ¿Y qué puedo yo hacer ahora que estoy viejo? Yo creo que las promesas de Dios se han tardado tanto que no las voy a ver. Oiga, como ser humano me atrevo a decir que Abraham, su fe sufrió embates, porque no es fácil creerle a Dios cuando tú miras frente a ti una realidad que te hace ver que tú estás viejo, que tu mujer está vieja y que ya no pueden concebir. Y Dios le da una promesa y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela, Génesis capítulo 12, y vete al lugar donde yo te mostraré, porque de ti haré una nación grande y te bendeciré y tu descendencia será bendición. Y ver allí, escúchame bien, ver allí la descendencia de Abraham. Wow, qué triste, qué pena, qué dolor. Ver
la descendencia de Abraham, esclavizada 400 años, porque Dios le dijo, tu pueblo estará también 400 años en esclavitud. Y eso se cumplió más adelante, cuando Jacob viene al encuentro con José, y allí en Egipto estuvieron 400 años ejerciendo el oficio de esclavos. Eran los que construían las casas, los edificios, las mansiones de los egipcios. Pero ahí estaba la palabra, ahí estaba la promesa. Las promesas que Dios te da, mientras tú estés confiando, llegará el momento en que se cumplirán. Si estás enfermo y Dios te dijo que Él te iba a sanar, sigue creyendo, sigue confiando que Él te va a sanar. Si estás con problemas en tu hogar, sabes que Cristo es la respuesta y que Él es nuestro restaurador. Pues quiero decir, confía en Él y Él hará. Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz del día. Por eso es que hoy yo quiero decirle a usted que me está escuchando, la Biblia nos habla en Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿De dónde salió Sión? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De una promesa dada a un hombre que era de descendencia aramea, a Abraham. Y el Señor le dice, salga de su tierra y su parentela, porque yo te voy a llevar al lugar donde yo te mostraré. Y salió. Lo importante es que cuando tú recibes palabra de Dios, una promesa de Dios, tú camines enfocado en esa promesa. Amén. Y aquí hay gente que está escuchando esta palabra, enfocado en esta promesa. Está mi hermana Marlene Beni, Maricirle Sánchez, Reina Hidalgo. Dice, bendiciones mi pastor René, saludos desde la parroquia 7 de octubre. Saludamos a la parroquia 7 de octubre, amén. También saludamos acá en la ciudadela del chofer, en Guayaquil. Saludos para Cari Serrano, que Dios le bendiga, amén. Y allá en Machala, amén, nuestra hermana Sandra Velasco. Miren, qué poderoso es saber que aquel que prometió es fiel para cumplir. Nuestro Dios es Dios de milagros, es Dios de poder, Dios de maravillas, Dios que no se tarda, Dios que es un Dios fiel. El salmista David dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Abraham estaba confiado en las promesas de Dios, pero llega un momento que aún a los hombres de fe y a las mujeres de fe les llega la gran interrogante, ¿cuándo será? ¿Y cómo será? ¿Cuándo será que se va a cumplir esta promesa? ¿Y cómo será que Dios lo hará una realidad? Bueno, el cuándo le pertenece a Dios y el cómo también. Lo que me pertenece a mí es que Él me ha dado a mí una promesa. Y seréis salvo tú y toda tu casa. Yo estoy creyendo en esa promesa. Estoy creyendo por mis amigos, por mis hermanos, por mi familia. Estoy creyendo por mis vecinos, estoy creyendo por la humanidad. Porque el único que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo el que puede hacer en nuestra vida grandes cambios. Y mire qué poderoso y extraordinario lo que nuestro Padre Celestial nos habla el día de hoy. Que no solamente los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, sino que así como Jerusalén tiene muros, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. A veces pensamos nosotros que estamos solos. A veces nosotros pensamos que nadie se interesa por nuestro problema. A veces nosotros pensamos que nadie se interesa por nuestra necesidad. Sí, la gente ora, pero no pasa nada. Tranquilo, va a pasar. ¿Y sabe por qué va a pasar? Porque Dios no es hombre
para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios real, un Dios verdadero, y a Él sea la gloria. Porque lo que es imposible para usted y para mí es posible para Dios. Cuando creemos en su palabra, cuando creemos en su promesa, cuando esperamos en Él, Él se manifiesta. Cuando nosotros declaramos la palabra, qué importante es saber que así como Jerusalén tiene muros alrededor de ella, así está Jehová Dios guardándonos, cuidando a su pueblo. ¿Por qué nosotros hacemos una construcción aquí en la tierra y la acercamos con cerramientos? Simple, por lógica. No por lujo, sino por seguridad. Porque a veces yo veo cerramientos que no tienen ningún detalle, son paredes nada más, paredes de concreto que cubren un lugar y no tienen ningún detalle. Y veo otros que tienen hasta por demás detalles. Pero todos ellos, con detalle o sin detalle, cumplen una función. ¿Y cuál es esa función? Le voy a decir cuál es. Es salvaguardar la integridad física, amén, y los valores y las cosas de valores que pueda traer dentro esa X familia. Para eso es que se levantan paredes alrededor de un lugar, lo que acá nosotros en nuestro país le llamamos cerramiento. Y esto nos da a entender a nosotros que así como Jerusalén está rodeada de montes y Jehová Dios está alrededor de su pueblo, nosotros también estamos rodeados por Él. Él no está pintado en la pared, Él no está colgado en una cruz, Él no es aquel Cristo que se han formado en su mente, no, Él es aquel que vive y reina en nuestros corazones, un Dios que es real, un Dios que es poderoso, todopoderoso y verdadero, aquel que nos ama, aquel que nos ha bendecido, aquel que cuida de nosotros. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mire lo que dice también, porque no repasará la vara de la iniquidad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es todo aquello que le desagrada a Dios. Hay gente que quiere tener una prosperidad, pero desagradando a Dios. Y la palabra es clara, dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Eso no reposará la vara de la impiedad. La palabra impío significa sin piedad. Y hay gente que no tiene piedad. Hay gente que le importa nada. Escúcheme. Gente que le importa absolutamente nada lo que puedan las personas hacer por ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen de esta manera, wow, la realidad es que todo lo que vivo es por lo que soy. Y a veces no es así. A veces es nuestro concepto, nuestra percepción humana. Mas yo he venido en este día para decirle a usted, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que tiene el control, Él es el que tiene el poder y la autoridad para cambiar, para transformar, para liberar, para bendecir, para guardar. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Solamente usted y yo tenemos que creer en Él, creer en sus palabras, creer en sus promesas. Amén. Quiero saludar allá en Argentina, en Coronel Brance, a Silvia Maciel, que nos mira el día de hoy también. Así que, donde quiera que tú te encuentres, quiero decirte que las promesas de Dios son las mismas, son fieles y verdaderas. Y que no hay nada ni nadie quien pueda retener
lo que Papito Dios ya ha determinado hacer contigo y hacer conmigo. Lo que Dios determinó, nadie lo estorbará. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuáles serán las promesas que Dios te dio? Amén. Que todavía no se han cumplido. Pero espérate, que se cumplirán. Solamente mantente confiando. Es que Dios dijo que me iba a sanar. Sí, te va a sanar, pero mantente confiando. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Usted no fue creado para permanecer solo por el día de hoy. Usted fue creado para permanecer para siempre. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Sea recto en su corazón. Sea bueno. Nunca le desee el mal a nadie. Es que ojo por ojo, diente por diente. Sí, es una verdad. Pero Dios nos mandó a amar a nuestros enemigos, a orar por nuestros adversarios, a declarar palabras de bendición. Somos llamados para bendecir y para declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Un día visité a alguien a quien lastimosamente mucha gente lo estafó, le hizo mucho daño. Y él me decía, la verdad que no sé qué hacer. No sé qué hacer, me dice. Y me dice, tengo el dinero para pagar, pero son tanto esfuerzo para que otro se lleve todo lo mío. Y yo le dije, solamente haz algo. Deja que Dios obre, confía en Él y Él se va a encargar de hacer que esas personas que no te han pagado, que aparentemente te han estafado, que se dicen que están sin trabajo, comiencen a trabajar, comiencen a producir y tú volverás a recuperar lo tuyo, pero tienes que orar. Y hoy yo le quiero decir a usted, si usted piensa que usted todo lo ha perdido, si usted piensa que todo está acabado, quiero decirle que el día de hoy hay esperanza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan con sus perversidades, tras sus perversidades, Jehová los llevará, con los que hacen iniquidad, pasea sobre Israel, mas a los que se apartan tras sus iniquidades, dice que Jehová Dios los llevará. O sea, Dios mismo se va a encargar de que sean amonestados. Para cerrar en esta mañana, en esta tarde, yo quiero preguntarle a usted, si a usted que me está escuchando, quiero preguntarle y decirle, ¿cuáles son las promesas que Dios te ha dado? Por lo menos una promesa de parte de Dios tenemos todos, que no es una, son muchísimas. Por ahí dicen 66,000 promesas. Bueno, yo me agarro de todas. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y yo veo como Dios no me ha dejado ni me ha desamparado. Dios le ha dicho a usted, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo estaré contigo en medio de la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, en Jehová Dios confiamos. Mucha gente especula sobre este asunto de las vacunas. Más yo quiero decirle, el problema no es la vacuna. El problema es cómo está tu corazón con Dios. Porque podrás vacunarte para la sanidad de tu cuerpo, pero ¿quién es el que sana tu alma? ¿Quién es el que sea interesado por tu alma? Es Jesucristo. ¿Estás esperándolo a Él? ¿O tu fe, tu esperanza está en una vacuna? Son muchas las cosas que se dicen de aquello, pero tú y yo
debemos de tener la confianza en ese Dios maravilloso y todopoderoso.